Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la laringe, uno de los órganos que forma parte de la vía aérea inferior. En sí, la anatomía de la laringe es extensa, especialmente si es que queremos ser detallados con esta, ¿no? Es por eso que este tema de la laringe la he dividido en varias partes, ¿no? Entre dos a tres partes, ¿no? En caso de que la parte 2 se extienda demasiado, ya tendríamos tres partes, ¿no? Con respecto a este tema de la laringe, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? Vamos a tocar las generalidades del laringe y la descripción de sus cartílagos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en generalidades? Vamos a hablar acerca de la ubicación y extensión del laringe, las dimensiones del laringe, su desarrollo durante el crecimiento, ¿no? En sí, quiero mencionar que en desarrollo no vamos a hablar acerca de un tema embriológico, ¿no? Sino solamente vamos a mencionar cómo es que crece la laringe durante el crecimiento, ¿no? Durante la niñez, ¿no? Y durante la adolescencia, ¿no? Cómo es que ésta crece. Luego de eso vamos a hablar acerca de cada uno de los componentes, ¿no? Que vamos a presentar en la laringe, ¿no? Cartílagos, ligamentos y membranas, músculos y mucosa respiratoria, ¿no? Todo eso lo mencionamos rápidamente y posteriormente va a ser descrito de manera detallada, ¿no? Y por último, terminamos con funciones, ¿no? Lo mencionamos rápidamente, las funciones que presenta la laringe. Luego de eso, pasamos a escribir los cartílagos de la laringe, ¿no? De manera detallada, ¿no? Vamos a escribir los cartílagos principales y accesorios de la laringe. Y además de eso, vamos a hablar acerca de las inserciones musculares y ligamentosas que presenten cada uno de estos cartílagos, ¿no? Por lo tanto, en esta primera parte ya habríamos cubierto de manera teórica gran parte de la estructura del laringe, porque no solamente vamos a hablar acerca de los cartílagos, sino también eh, los ligamentos y membranas y músculos que se inserten en estos, ¿no? Luego de eso, que tendríamos ya la parte 2, ¿no? En donde vamos a tocar esos temas, que son articulaciones y músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? Ahí estaríamos hablando acerca de los ligamentos, membranas, que en sí lo habríamos mencionado en la parte 1, ¿no? Pero acá vamos a tocar información más a fondo, ¿no? Acerca de estas estructuras, ¿no? Además de eso, vamos a hablar acerca de las articulaciones y también vamos a hablar acerca de los músculos intrínsecos de la laringe. Los músculos intrínsecos de la laringe los vamos a mencionar en la parte 1, ¿sí? Pero en esta segunda parte no solamente vamos a hablar acerca del origen e inserción de estos músculos, sino también vamos a hablar acerca de su irrigación, inervación y función. Luego de eso, estaríamos tratando el tema de mucosa y regiones del laringe, ¿no? Vamos a hablar acerca de qué partes exactas del laringe van a estar revestidas de mucosa respiratoria, ¿no? Y además de eso, vamos a hablar acerca de los límites de la entrada de la laringe y las regiones del laringe, que son el vestíbulo laringio, el ventrículo laringio, la glotis y la cavidad infraglótica, ¿no? En sí, esta segunda parte debería contener estos temas. Sin embargo, en caso de que se extienda mucho, en esta segunda parte estaría hablando sobre solamente este tema y ya en una tercera parte estaría hablando acerca de solamente este tema. ¿De acuerdo? Entonces, estos temas son los que estaríamos viendo en esta primera parte, ¿no? Y antes de empezar con la presentación, quiero mencionarles que este video, ¿no? Está partido en capítulos, ¿no? Así que si ustedes quieren saber acerca de un tema específico que vayamos a hablar en esta primera parte, ustedes solamente necesitan ir a la descripción, cliquear, ¿no? En el minuto en donde esté el tema que estemos hablando, ¿no? El que, sobre el que quieran saber, ¿no? Para que de esa manera pierdan el menor tiempo posible. Además de eso, también van a poder encontrar en la descripción todas las referencias utilizadas para hacer este video, ¿no? Libros, páginas y artículos utilizados. Y además de eso, eh,
Todas las imágenes utilizadas para realizar esta presentación por debajo o por encima de la imagen van a poder encontrar la fuente de donde la extraje, ¿no? Ya sea de algún libro, de alguna página web o de algún artículo para que la encuentren fácilmente en caso de que les haya interesado, ¿no? Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Primero pasando a introducir a la laringe, en sí este es un órgano que forma parte de la vía aérea inferior del sistema respiratorio, pero también forma parte de la porción conductora del sistema respiratorio. En sí este es un órgano que está conformado por cartílagos, los cuales se encuentran unidos y en su posición, se mantienen en su posición gracias a los ligamentos, membranas y músculos que se insertan en estos. En sí, la laringe, en su terminación, se continúa por debajo con la tráquea, ¿no? Como lo pueden ver acá. Esta sería la laringe y se continúa por debajo con la tráquea, que es esta de acá. Ahora, pasando a hablar acerca de la ubicación de la laringe, esta se ubica en la parte media y anterior del cuello, como pueden ver en la imagen, por debajo del hueso hioides, que es este de acá que se encuentra cortado, y por encima de la tráquea, ¿no? En cuanto a su extensión, esta se extiende desde la mitad del cuerpo vertebral de C3 hacia el borde inferior del cuerpo vertebral de C6. Cabe mencionar que esta extensión puede variar según el libro de anatomía descriptiva que estén leyendo, ¿no? Para mencionarles, esta extensión que les acabo de mencionar es la que se dice en el Atariet. Ahora, esta extensión está impuesta por dos límites, ¿no? Un límite superior y un límite inferior. El límite superior es impuesto por el extremo superior del epiglotis, ¿no? Esta sería la epiglotis, acá sería su extremo superior, el cual mira hacia la mitad del cuerpo vertebral de C3, ¿no? Luego, acá tenemos el límite inferior, acá tenemos el cartílago cricoides, ¿no? Y bueno, este límite inferior está impuesto por el borde inferior del cartílago cricoides, el cual mira hacia el borde inferior del cuerpo vertebral de C6, ¿no? Ahora, cabe mencionar que esta extensión de la laringe varía bastante en un recién nacido y en los niños. Por ejemplo, en el recién nacido, el límite superior, ¿no?, de la laringe, se encuentra mirando la mitad del cuerpo vertebral de C1, mientras que el límite inferior se encuentra mirando el borde superior del cuerpo vertebral de C4, ¿no? Y además de eso, hay que mencionar que en una laringe de un recién nacido, esta llega a estar en contacto a través de su cartílago epiglotis con el paladar blando, ¿no? Este es el paladar blando y este sería el cartílago epiglótico, que pueden ver que está en contacto con este paladar blando, ¿no? Eso no ocurre para nada en una laringe de un adulto, ¿no? Como pueden ver, el cartílago epiglotis no entra para nada en contacto con el paladar blando, ¿no? Y ahora, como pueden ver, a la edad desde los 2 a 8 años, la laringe mantiene esta extensión, ¿no? Desde la mitad del cuerpo vertebral de C3 hacia la mitad del cuerpo vertebral de C5, ¿no? Mantiene esa misma extensión desde los 2 hasta los 8 años. Posteriormente, ya una vez que el niño llega a la adolescencia, la laringe crece rápidamente, ¿no? Y llega casi a tener la extensión y las dimensiones de un adulto. Ahora, pasando a hablar acerca de las dimensiones de la laringe, esta pueden variar según el sexo, según la edad y según el individuo, ¿no? Pasando a hablar acerca de las dimensiones, la diferencia de dimensiones según el sexo, vamos a tener que en un hombre adulto, el diámetro vertical de la laringe va a ser de un promedio de 44 milímetros, ¿no? El diámetro transversal en promedio va a ser de 43 milímetros y el diámetro postero-anterior, o bueno, antero-posterior, va a ser en promedio de 36 milímetros, ¿no? Por otro lado, tenemos que el diámetro vertical de una mujer adulta, va a ser en promedio de 36 milímetros, ¿no? Luego, su diámetro transversal en promedio va a ser de 41 milímetros y su diámetro anteroposterior en promedio va a ser de 26
milímetros, ¿no? Cabe mencionar además que en un hombre adulto la circunferencia mayor llega a ser de 136 milímetros, mientras que en una mujer adulta llega a ser de 112 milímetros, ¿no? Entonces, esas serían las dimensiones de la laringe en promedio, ¿no? En un hombre adulto y en una mujer adulta. Ahora, pasando a hablar algo breve acerca del desarrollo de la laringe en sí, durante la niñez, ¿no? La laringe crece de manera muy lenta, ¿no? Es por eso que nosotros habíamos visto, ¿no? Anteriormente que la extensión de la laringe no cambiaba, ¿no? Desde los 2 hasta los 8 años. Sin embargo, una vez que el niño alcanza la pubertad, la laringe crece rápidamente, alcanzando ya casi su desarrollo completo en 1 año y medio, ¿no? Es por eso que la voz llega a cambiar de manera brusca, ¿no? Se hace mucho más grave, ¿no? En la pubertad. Y bueno, después de ese año y medio, la laringe vuelve a desarrollarse de manera lenta, hasta los 23 años, que es en donde alcanza ya su desarrollo completo en promedio, ¿no? Ahora pasando a hablar acerca de los componentes de la laringe, primero vamos a hablar acerca de su esqueleto cartilaginoso. Entonces, el esqueleto cartilaginoso de la laringe está compuesto por cartílagos principales y cartílagos accesorios. Empezando primero a hablar acerca de los cartílagos principales, estos son aquellos cartílagos que son de mayor tamaño y aparte son los que aportan en cuanto a la estructura del laringe, son los que le dan esta estructura característica al laringe, ¿no? A ver, entre estos cartílagos principales tenemos los siguientes. Tenemos este de acá, que es el más grande de todos y que tiene forma de escudo, que es el cartílago tiroides. Por debajo de este encontramos a este de acá, que es el cartílago cricoides, que tiene forma de anillo. Por encima del cricoides vamos a encontrar a los cartílagos aritenoides. Y por último tenemos a este cartílago de acá, que es el cartílago epiglotis. Ahora, los tres primeros mencionados, el cartílago tiroides, cricoides y los aritenoides, se caracterizan en sí por estar conformados de cartílago hialino. Por lo tanto, estos cartílagos van a sufrir una osificación eventualmente, ¿no? Durante el crecimiento. Por otro lado, el cartílago epiglotis está formado de cartílago elástico, por lo tanto, este no va a sufrir una osificación. Luego de esos cartílagos tenemos a los cartílagos accesorios, ¿no? En sí estos cartílagos son aquellos que son de un tamaño bastante pequeño y que en sí no aportan prácticamente nada en cuanto a la estructura de la laringe. Y aparte de eso, estos cartílagos accesorios son inconstantes, es decir, pueden o no estar presentes en el individuo. Entre estos cartílagos accesorios tenemos los corniculados, que los podemos ver acá, ¿no? En estas imágenes. En sí los cartílagos corniculados son los que más se muestran, ¿no? Y los podemos ver acá, ¿no? Que se articulan por encima con los cartílagos aritenoides, ¿no? Otro cartílago accesorio que se muestra normalmente en el néter y otros son los cartílagos triticios, ¿no? Que se encuentran en el espesor de este ligamento, ¿ya? Acá no se pueden ver tanto, pero en otras imágenes del Nether sí lo muestran. Otros cartílagos presentes son el cartílago cuneiforme, ¿no? No se pueden ver en estas imágenes, pero es otro de los cartílagos accesorios, ¿no? Los cartílagos cuneiformes. Y luego tenemos otros, que son los cartílagos sesamoideos anteriores, los cartílagos sesamoideos posteriores y el cartílago cricocorniculado. Otro de los componentes que hay que mencionar con respecto a la laringe son sus ligamentos y membranas. En sí acá tenemos tres imágenes en donde podemos ver la mayoría de estos ligamentos y membranas y tenemos, bueno, imágenes en diferentes vistas, ¿no? Acá tenemos una vista anterior de la laringe, una vista lateral y una vista lateral, pero la laringe acá ha sido cortada sagitalmente, ¿no? Entonces, mencionando rápidamente los ligamentos que podemos ver en estas imágenes, acá tenemos al ligamento tiroideo medio, ¿no? Acá tendríamos a la membrana tiroidea, acá tenemos al ligamento
tiroideo lateral, ¿no? Y acá pueden ver al cartílago triticio, ¿no? Acá tenemos al ligamento cricotiroideo medio y a sus costados está insertándose el cono elástico, que también recibe muchos otros términos, pero otro que es bastante conocido es la membrana cricotiroidea, ¿no? Además de eso, podemos ver acá esta cápsula, ¿no? De la articulación cricotiroidea, la podemos ver acá de igual manera, ¿no? Acá el cono elástico, ¿no? El ligamento cricotiroideo medio. Acá podemos ver el cono elástico, ¿no? En su cara interna. Tenemos acá el ligamento vocal, ligamento vestibular, la membrana cuadrangular y el ligamento tiroepiglótico, ¿no? En sí falta unas estructuras a mencionar, pero bueno, eso lo vamos a ver ya con más detalle posteriormente. Otro de los componentes a mencionar son los músculos de la laringe. En sí, cuando ustedes vean el tema de laringe en algún libro, van a poder ver que los músculos de la laringe se clasifican en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la laringe son aquellos que se insertan en la laringe y la adhieren a estructuras vecinas del cuello, ¿no? Además de eso, la mantienen en su posición, ¿no? A nivel del cuello y se encargan de mover a la laringe verticalmente durante la fonación y durante la deglución. En sí, estos músculos extrínsecos no mueven las articulaciones de la laringe, ya que no presentan su origen e inserción en alguno de los cartílagos de la laringe, ¿no? Solamente presentan una inserción en el cartílago de la laringe. Por otro lado, los músculos intrínsecos son aquellos músculos que se originan e insertan en los cartílagos de la laringe, ¿no? Como por ejemplo este de acá. Como pueden ver, se inserta en el aritenoides y en cartílago tiroides, ¿no? Estos músculos intrínsecos son aquellos que van a en sí a mover las articulaciones de la laringe y también van a regular sus funciones, como por ejemplo la función de fonación y también de protección de la vía aérea durante la deglución, ¿no? Es por esa razón que nosotros en este tema de la laringe vamos a hablar únicamente acerca de los músculos intrínsecos, ¿no? Porque están involucrados en cuanto a las funciones de la laringe, ¿no? Y en cuanto a la movilidad de sus articulaciones. Acá tenemos tres imágenes en donde podemos ver estos músculos intrínsecos y acá tenemos una tabla de resumen acerca de estos músculos, ¿no? Eh, Mencionándolos rápidamente, acá tenemos, por ejemplo, al músculo crico-aritenoideo posterior, tenemos acá al músculo crico-aritenoideo lateral, tenemos acá el músculo eh, tiroaritenoideo, ¿no? A la porción tiroepilótica del músculo tiroaritenoideo, tenemos acá al músculo cricotiroideo, ¿no? Acá su porción recta, su porción oblicua. Podemos ver acá al músculo aritenoideo transverso. Acá en X tenemos al músculo aritenoideo oblicuo. Se continúa con los músculos aritenoepiglóticos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, al músculo vocal. Acá tenemos al músculo tiroaritenoideo, ¿no? Entonces esos son los músculos que vamos a hablar posteriormente, ya en la parte 2. Vamos a hablar con más detalle esos músculos, ¿no? Irrigación, inervación, función, ¿no? En esta parte, como he dicho, vamos a hablar acerca de dónde se insertan los músculos a nivel de los cartílagos, ¿no? Como último componente tenemos a la mucosa respiratoria, ¿no? Como había dicho, la laringe forma parte de la porción conductora del sistema respiratorio, por lo tanto tiene que estar revestida de mucosa respiratoria, ¿no? Porque la mucosa respiratoria tiene la función de eh, aclimatar, humidificar y también limpiar el aire inspirado, ¿no? Y bueno, como dato adicional, esta mucosa respiratoria histológicamente presenta un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, no queratinizado, ¿no? Y bueno, esto se va a mencionar posteriormente con más detalle, pero la mucosa respiratoria no reviste completamente a todos los componentes de la laringe, sino
parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver que el cartílago tiroides no se encuentra en ningún momento revestida de mucosa respiratoria, ¿no? Pero por acá, por ejemplo, podemos ver que la epiglotis sí está revestida de mucosa respiratoria, ¿no? Entre otros componentes que ya se van a mencionar luego. Por último, para terminar con generalidades, tenemos acá las funciones de la laringe. Entonces, primero, tenemos acá que la laringe permite el paso del aire durante la respiración y protege la vía aérea durante la deglución, como lo pueden ver en el video. Entonces, en sí, la laringe protege la entrada de bolo alimenticio hacia la vía aérea a través del cierre de su entrada mediante la epiglotis, ¿no? Y esto se logra gracias a un reflejo que es el reflejo de deglución, ¿no? Cuando nosotros comemos algo, ¿no? El bolo alimenticio al final es transportado hacia la orofaringe, ¿no? Y en sí, este bolo alimenticio, al entrar en contacto con la superficie de la orofaringe, se activa este reflejo de deglución. Y uno de los eventos que ocurre en este reflejo de deglución es que se cierra la glotis y aparte de eso se cierra la entrada a la laringe mediante el cartílago epiglótico, ¿no? Como lo pueden ver acá. Otra de las funciones que posee la laringe es la fonación, ¿no? Gracias a las cuerdas vocales, ¿no? Que van a estar presentes en la laringe. Entonces, como pueden ver, durante la fonación estas cuerdas vocales se aproximan una con otra, ¿no? Y el paso del aire a través de este pequeño espacio, ¿no? Que se le denominaría hendidura de la glotis, ¿no? La hendidura glótica o rima glotis. Al final, el paso del aire a través de esta hendidura va a provocar que las cuerdas vocales vibren, ¿no? Y eso es lo que va a emitir un sonido, ¿no? Además de eso, también he puesto que la laringe está involucrada en regular el paso del aire gracias a las cuerdas vocales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos realizar una inspiración profunda? Como pueden ver acá en una inspiración profunda, las cuerdas vocales se alejan una con otra, ¿no? Eso va a permitir que ingrese más aire hacia el sistema respiratorio, ¿no? Y bueno, esas serían las funciones del laringe. Una vez terminado con generalidades, ahora pasamos a hablar acerca del esqueleto cartilaginoso del laringe, empezando primero a hablar sobre el cartílago tiroides. Entonces, introduciendo este cartílago, este es el más grande de los cartílagos del laringe y se le considera como el escudo del laringe y se encarga de cubrir al laringe en sus caras anterolaterales, ¿no? Podemos ver acá la laringe de una vista anterior, cubre la parte anterior de la laringe, cubre la parte lateral, pero deja expuesta su parte posterior, ¿no? En sí, este cartílago tiroides, como lo había dicho, está formado de cartílago hialino, ¿no? Por lo tanto, va a sufrir una osificación durante el crecimiento. Ahora, para la descripción de este cartílago tiroides, a este se le divide en dos láminas, ¿no? Una lámina derecha, que sería toda esta parte de acá, y una lámina izquierda, que sería toda esta parte de acá. Cada una de estas láminas se le describen bordes, ¿no? Y sus caras. Empezando por sus bordes, tiene un borde anterior, que como pueden ver están fusionados ambos bordes anteriores, ¿no? Tiene un borde inferior, tiene un borde superior y un borde posterior. Además de eso, tiene dos caras. Tiene una cara anterolateral porque va desde una vista anterior hacia una vista lateral, ¿no? Y tiene, cada una de las láminas tiene una cara posteromedial porque va desde posterior hacia medial, ¿no? Cabe mencionar que otros libros de anatomía le dan diferentes términos a estas caras, ¿no? Una le dicen la cara interna, ¿no? Que sería esta, y otra la cara externa, ¿no? Pero bueno, yo me he guiado según el Laterjet acá, y bueno, le he puesto los términos cara anterolateral y cara posteromedial como lo dice ese libro. Empezando primero a hablar sobre el borde anterior del cartílago tiroides, es por este borde por el cual ambas láminas se fusionan, ¿no?
y forman un detalle anatómico que es este de acá, que se le conoce como la prominencia laringea, pero popularmente se le conoce como manzana de Adán o nuez de Adán, ¿no? Ahora, cuando ambos bordes anteriores de ambas láminas se fusionan, como en esta imagen, se forma un ángulo, ¿no? Que pueden verlo acá y acá también. Este ángulo recibe el nombre de ángulo entrante del cartílago tiroides, pero también le pueden decir ángulo tiroideo. Y como pueden ver, varía según el sexo. En mujeres, en promedio es de 120 grados y en hombres, en promedio es de 90 grados. Ahora, el ángulo que se forma, ¿no? En la tiroides, este, en sí se relaciona inversamente con el tono de voz. Un ángulo que es más reducido se relaciona con un tono de voz más grave, ¿no? Mientras que un ángulo más elevado, ¿no? Como el de las mujeres, se relaciona con una voz más aguda, ¿no? Entonces, mientras el ángulo entrante del cartílago tiroides sea menor, la prominencia laringea no solamente va a resaltar más a nivel del cuello, sino también la voz va a ser más profunda, ¿no? Y mientras ocurre lo contrario, la prominencia laringea va a resaltar menos y aparte de eso, el tono de voz va a ser más agudo. Ahora, pasando a describir la cara anterolateral del cartílago tiroides, acá vamos a mencionar un detalle anatómico que corresponde a esta línea diagonal de acá, ¿no? Esta se le conoce como la línea oblicua, ¿no? Que está orientada desde superior hacia inferior y desde posterior hacia anterior. En sí, esta línea oblicua se continúa con dos tubérculos arriba y abajo y estos son los tubérculos tiroideos, ¿no? Acá tenemos que se continúa por arriba con el tubérculo tiroideo superior y por debajo con el tubérculo tiroideo inferior. Además de eso, la línea oblicua presta inserción a tres músculos, ¿no? Tenemos que desde posterior a anterior, primero va a prestar inserción a este músculo acá, ¿no? Acá de igual manera está resaltado, y es la porción tirofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿no? Acá lo pueden ver. Luego, al medio, presta inserción al músculo externo tiroideo y más hacia anterior presta inserción a este músculo de acá, que es el músculo tiroideo. La otra cara de las láminas era la cara posteromedial, ¿no? Entonces, en esta cara posteromedial, en esta vista, podemos ver el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Que lo habíamos mencionado ya anteriormente. Ahora, a nivel de este ángulo van a estar insertándose músculos y ligamentos. En sí tenemos, en cuanto primero los ligamentos, de arriba hacia abajo van a estar insertándose. Primero, el ligamento tiroepiglótico. Luego, por debajo, los ligamentos vestibulares, ¿no? Son dos. Y por debajo van a estar insertándose, en número 2 también, los ligamentos vocales, ¿no? Luego también se están insertando músculos y tenemos esto de acá, ¿no? En el ángulo entrante del cartílago tiroides se inserta el músculo tiroaritenoideo, la porción tiroepilótica del músculo tiroaritenoideo y además de eso a los músculos vocales que los pueden ver acá. Ahora pasando a escribir los bordes superior e inferior, primero hablaremos acerca del borde superior. Entonces el borde superior, como pueden ver, es cóncavo hacia posterior, mientras que es convexo hacia anterior. En sí, en la parte anterior, el borde superior forma una escotadura profunda, que es la escotadura tiroidea superior, la cual se continúa con la prominencia laringea, ¿no? Que se encontraba acá. Ahora, este borde superior en su parte anterior va a prestar inserción a este ligamento que es el ligamento tiroideo medial, ¿no? Y luego en el resto de la extensión del borde superior se está insertando la membrana tiroidea, ¿no? Como lo pueden ver. Ahora, pasando a escribir el borde inferior, este borde inferior junto con el asta tiroidea inferior, que sería esta parte de acá, ¿no? Esta sería la el asta tiroidea inferior,
junto con esta extensión, ¿no? del borde inferior, se forma esta escotadura de acá, que se le conoce como la escotadura tiroidea inferior. Ahora, el borde inferior del cartílago tiroides va a prestar inserción en su parte anterior a este ligamento de acá, que es el ligamento cricotiroideo medio, ¿no? O también le dicen cricotiroideo anterior. Además, cabe mencionar que este borde inferior del cartílago tiroides no va a prestar inserción en ningún momento al cono elástico, ¿no? O también mejor conocido como la membrana cricotiroidea, ¿no? Muchos lo conocen de esa manera. Aunque parezca, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Que, bueno, en esta imagen que se está insertando el cono elástico en este borde inferior, no es así, ¿no? En ningún momento el cono elástico se inserta en el borde inferior del cartílago tiroides. Ahora, por último hay que mencionar que en sí, en el borde inferior del cartílago tiroides se está insertando la porción de un músculo, ¿no? Y esta es la porción recta del músculo cricotiroideo, ¿no? Eh, este músculo cricotiroideo tiene otra parte que es la porción oblicua, ¿no? Y como pueden ver, sí, ciertas fibras de esta porción oblicua se están insertando en el borde inferior del cartílago tiroides, ¿no? Pero solamente menciono que se inserta en este borde inferior la porción recta, ya que es lo que se menciona en los libros de anatomía, ¿no? Mientras que la porción oblicua se inserta en el asta tiroidea inferior, ¿ya? Lo dejamos así, pero tengan en cuenta, ¿no? Que ciertas fibras de esta porción oblicua del músculo cricotiroideo se insertan en el borde inferior, ¿no? El último borde a escribir es el borde posterior. Entonces, este borde posterior, como pueden ver, es vertical y se prolonga hacia arriba y hacia abajo con las astas tiroideas, ¿no? Tenemos acá la asta tiroidea superior, o también conocida como el cuerno superior, y tenemos acá abajo la asta tiroidea inferior o cuerno inferior, ¿no? Empezando a hablar sobre el asta tiroidea superior, esta en su vértice presta inserción al ligamento tiroideo lateral, que lo pueden ver acá, y que en su grosor, como pueden ver, se encuentra acá el cartílago triticio, ¿no? Que le hemos mencionado anteriormente. Luego, el asta tiroidea inferior, que es esta de acá, que es en menor longitud, ¿no? que el asta tiroidea superior. Esta asta tiroidea inferior va a estar articulándose con el cartílago cricoides, que es este de acá, mediante esta carilla articular tiroidea, ¿no? que presenta este, el cartílago cricoides, ¿no? Y de esta manera se forma la articulación cricotiroidea, ¿no? Y cabe mencionar que esta articulación cricotiroidea está mantenida gracias a la cápsula articular, ¿no? Como medio de unión, ¿no? Que se inserta, ¿no? Alrededor de esta carilla, ¿no? Y también el asta tiroidea inferior, ¿no? Además de eso, el asta tiroidea inferior van a estar insertándose músculos, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente que en el asta tiroidea inferior se está insertando la porción oblicua del músculo cricotiroideo, ¿no? Y además de eso, el asta tiroidea inferior va a estar prestando inserción a ciertas fibras de la porción tirofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿no? Ese músculo ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, además de eso, en cuanto al borde posterior, eh, a lo largo de su longitud, ¿no? De su extensión, van a estar insertándose otros músculos, ¿no? Que son el músculo estilofaringio, ¿no? Acá tenemos el músculo estilofaringio y ciertas de sus fibras van a estar insertándose en el borde posterior, ¿no? Más que todo específicamente en la extensión del borde posterior que se encuentra en el asta tiroidea superior, ¿no? Sería a este nivel, donde se insertan estas fibras del músculo estilofaringio. Luego tenemos el músculo palatofaringio que, como pueden ver, se encuentra insertándose en la parte superior, ¿no? de la extensión del borde posterior del cartílago tiroides, ¿no?
Entonces, con eso ya habríamos terminado la descripción del cartílago tiroides. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de otros temas con respecto al cartílago tiroides, que son osificación y también variaciones anatómicas que presenta este cartílago, ¿no? Entonces, en sí, en cuanto a este tema de osificación del cartílago tiroides, se menciona que la osificación de este cartílago usualmente empieza posterior a los 20 años de edad. Sin embargo, no es raro que esta osificación empiece antes de los 20 años, llegando incluso a edades bastante tempranas, como por ejemplo los 14 años, ¿no? Y además, cabe mencionar que parece que la edad en donde el cartílago tiroides empieza a osificarse no parece ser dependiente del sexo. Ahora, en sí, cartílago tiroides puede osificarse siguiendo diferentes patrones de osificación. Acá tenemos dos patrones de osificación propuestos por diferentes autores, ¿no? Tenemos acá el patrón de osificación de Wilczek, en donde podemos ver simplemente el cartílago tiroides del hombre, ¿no? Cómo es que este se osifica, no solamente del hombre. Y lo muestra en 7 estadios, ¿no? Desde los 10 a 20 años hasta los 60 a 70 años. Por otro lado tenemos el patrón de Tark, en donde menciona la osificación tanto del hombre como el de la mujer, ¿no? En el hombre describe 5 estadios, mientras que en el de la mujer describe solamente 4 estadios. Ahora, en sí, estos no son los únicos patrones por el que el cartílago tiroides puede llegar a osificarse, sino que pueden haber también patrones indefinidos, ¿no? Diferentes a estos dos, ¿no? Así que estos no son los únicos, pero podríamos decir que son dos patrones de osificación comunes. Ahora, en sí no vamos a ir tan a fondo en cómo este cartílago tiroides pasa a osificarse completamente, sino vamos a mencionar datos concisos, ¿no? Entonces, podemos decir con seguridad, y que es lo más común, y es que el cartílago tiroides empieza su osificación a nivel del borde posterior, cerca del asta tiroidea inferior, ¿no? Y a partir de ahí pasa a expander este punto de osificación en diferentes partes, ¿no? Del cartílago tiroides, ¿no? Hasta ya osificarse completamente. Algo importante que hay que mencionar es que en el hombre, ya a los 70 años, el cartílago tiroides del hombre se encuentra ya casi completamente osificada, ¿no? Y posteriormente ya pasa a osificarse completamente. Sin embargo, el cartílago tiroides de la mujer no llega a osificarse completamente durante toda su vida, ¿no? Sino que la mitad ventral del cartílago tiroides de la mujer permanece siendo cartílago, ¿no? Y no se osifica. Ahora, para cerrar con el tema de cartílago tiroides, acá vamos a hablar acerca de sus variaciones anatómicas, ¿no? Cabe mencionar que toda esta información en cuanto a las variaciones anatómicas la he sacado de este libro de acá. Entonces, en el Bergman se menciona que una variación anatómica bastante común en el cartílago tiroides es el foramen tiroideo, ¿no? Es un pequeño agujero que se presenta posterior y un poco inferior al tubérculo tiroideo superior, que es este de acá, ¿no? Y por este foramen tiroideo pueden pasar vasos pequeños y nervios. Otra variación anatómica que se puede presentar en este cartílago es la ausencia del asta tiroidea superior, ¿no? La agenesia del asta tiroidea superior. Y además, otra variación anatómica y que se presenta en el 8% de los casos es que el, el cartílago tiroides puede estar en comunicación directamente con el hueso hioides mediante un puente cartilaginoso u óseo que conecta el asta tiroidea superior con el hueso hioides directamente, ¿no? Eso se puede presentar en el 8% de los casos, ¿no? Acá no presento ninguna imagen que muestre eso, pero ustedes ya se ubican bien conociendo el cartílago tiroides. Ahora, introduciendo el cartílago cricoides, en sí este cartílago es de tipo hialino y en cuanto a su ubicación, este se encuentra por debajo del cartílago tiroides, por encima de la tráquea y se ubica a nivel del cuerpo vertebral C6, ¿no? Habíamos mencionado en un inicio que el borde inferior del cartílago cricoides miraba justamente
al borde inferior del cuerpo vertebral de C6, ¿no? Entonces, este cartílago cricoides, a pesar de ser más pequeño que el cartílago tiroides, es más ancho y más fuerte que este. Ahora, en sí, el cartílago cricoides presenta una forma de anillo y es por eso que se le va a dividir en dos partes, ¿no? La parte ensanchada, ¿no?, del anillo y la parte estrecha del anillo. Empezando con la parte ensanchada, ¿no?, a esta se ubica posteriormente y se le denomina lámina del cartílago cricoides, ¿no? Acá la podemos ver directamente. Y luego tenemos la parte estrecha, que es esta de acá, que se ubica, ¿no?, se extiende anteriormente y lateralmente. Acá la podemos ver también. Y a esta parte estrecha se le denomina arco del cartílago cricoides. Entonces, posteriormente vamos a pasar a escribir cada uno de estos componentes de este cartílago. Empezando a hablar primero sobre el arco del cartílago cricoides, como pueden ver, en su parte anterior es verticalmente angosto, llegando a tener una altura de 5 a 7 milímetros. Y además hay que mencionar que en esta parte anterior se le describe una saliente, que es el tubérculo cricoideo, ¿no? Ahora, luego, en las partes laterales del arco del cartílago cricoides, este se ensancha, ¿no?, durante su trayecto hacia la unión con la lámina de este cartílago, ¿no? Ahora, en sí, al arco del cartílago cricoides vamos a describirle dos caras y dos bordes. Tenemos la cara externa y tenemos la cara interna que no se ve. Tenemos un borde superior y un borde inferior. Cabe mencionar que otros términos para las caras son cara lateral y cara medial. Sin embargo, en cuanto al otro término, ¿no?, la cara lateral, yo les recomendaría que utilicen el término de cara externa, ya que vamos a mencionar unas inserciones musculares en esta cara, ¿no? Y estas inserciones musculares son a nivel de la parte lateral de esta cara, así que sería raro mencionar que tal músculo se inserta en la parte lateral de la cara lateral, ¿no? Así que mejor dejen el término de cara externa, ¿no? Utilicen ese término. Entonces, primero pasando a hablar acerca de la cara externa del arco del cartílago cricoides, acá vamos a mencionar dos inserciones musculares. Tenemos al músculo cricotiroideo y tenemos a la porción cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces, este músculo cricotiroideo se encuentra insertándose en la parte anterolateral de la cara externa del arco. Y ya sabemos que este músculo está compuesto por dos porciones, ¿no?, la porción recta y la porción oblicua, siendo la porción recta estando más hacia anterior y la porción oblicua estando más hacia lateral, ¿no? Y ya sabemos cada una de las inserciones de estas dos porciones, ¿no? La porción recta se inserta en el borde inferior del cartílago tiroides, mientras que la porción oblicua se insertaba en el asta tiroidea inferior, ¿no? Además de ese músculo, tenemos acá a la porción cricofaringea, el músculo constrictor inferior de la faringe, que se inserta en la parte lateral de la cara externa del arco, ¿no? Acá tenemos este músculo que, como pueden ver, se inserta justamente en esa región. Cabe mencionar que el Latarjet menciona una diferente inserción de este músculo, ¿no? El Latarjet describe que la porción cricofaringea, el músculo constrictor inferior de la faringe, se inserta en el borde inferior del arco, ¿no? Pero acá ya estoy considerando el Grey's Anatomy porque es lo que más se muestra, ¿no?, en todas las imágenes que he comparado, ¿no?, que se inserta justamente en la parte lateral de esta cara externa, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar con respecto a la cara externa es que en el sitio de unión entre el arco con la lámina podemos encontrar a esta carilla articular tiroidea, ¿no?, que, como habíamos mencionado anteriormente, aloja al asta tiroidea inferior, ¿no?, para formar así la articulación cricotiroidea. Y además, como medio de unión, estaba la cápsula articular de la articulación cricotiroidea. Otra parte importante de escribir del arco del cartílago cricoides es su borde superior. Acá lo podemos ver directamente. Entonces, este borde superior va a prestar inserción a ligamentos, bueno, un ligamento
membranas y también a músculos, ¿no? En su parte anterior, ¿no? De este borde superior, que acá lo tengo delineado en negro, se está insertando el ligamento cricotiroideo medio, o también llamado ligamento cricotiroideo anterior, ¿no? Luego, en las partes laterales de este borde superior, acá delineado con amarillo, se está insertando el cono elástico, o también conocido como membrana cricotiroidea, ¿no? Cabe mencionar que el cono elástico no se inserta en ningún momento en el cartílago tiroides, ¿no? Ahora, además de eso, en sus partes laterales de este borde superior está prestando inserción al músculo cricoaritenoideo lateral, que lo pueden ver acá directamente, ¿no? Ahora, pasando a escribir, ¿no? Algo breve, ¿no? Del borde inferior, es que toda la extensión del borde inferior del cartílago cricoides va a estar prestando inserción al ligamento cricotraqueal, ¿no? Y este ligamento cricotraqueal va a estar comunicando la cricoides, el cartílago cricoides, con el primer cartílago traqueal, como lo pueden ver en la imagen. Por último, en cuanto a la cara interna del cartílago cricoides, en sí no hay mucho que decir. Esta cara interna está mirando hacia el lumen, ¿no? Del sistema respiratorio, y además va a estar tapizada por eh, mucosa respiratoria. Acá tenemos la otra parte del cartílago cricoides, ¿no? Que es la lámina. Entonces, esta lámina, como pueden ver, presenta un contorno aproximadamente cuadrilátero y presenta una altura de 3 a 4 centímetros. En sí, en esta lámina vamos a describir una cara posterior, que lo podemos ver acá, una cara anterior, y tiene su borde superior y su borde inferior, ¿no? Empezando por la cara anterior, en sí no hay mucho que escribir. Esta se encuentra revestida, ¿no? De mucosa respiratoria y va a mirar al lumen del sistema respiratorio, ¿no? Por otro lado, en la cara posterior, en su parte media, vamos a ver una cresta, ¿no? Y esta cresta delimita dos depresiones. Ahora, en cuanto a esta cresta, como pueden ver, en su parte superior va a estar prestando inserción a los dos fascículos de la capa muscular longitudinal del esófago, ¿no? En sí, si ustedes ven una imagen histológica de un corte transversal del esófago, van a ver que la capa muscular longitudinal es la capa muscular más externa, ¿no? Y se continúa justamente con la adventicia, que es tejido conectivo, ¿no? Entonces, a ese músculo no estaría prestando inserción la cresta. Por otro lado, tenemos las depresiones, que van a prestar inserción al músculo cricoaritenoideo posterior, ¿no? Acá lo pueden ver y acá lo pueden ver el músculo. Luego tenemos los bordes, ¿no? En sí, en el borde superior, la lámina de cartílago cricoides va a prestar las carillas articulares aritenoides, ¿no? Y estas carillas articulares aritenoides van a estar articulándose con la base de los cartílagos cricoides, como pueden ver acá, ¿no? En sí, alrededor de la base, ¿no? De los cartílagos aritenoides, y también alrededor de esas carillas, como pueden ver, se están insertándose la cápsula articular de la articulación cricoaritenoidea, y además de eso también esta cápsula articular está reforzada por este ligamento, que es el ligamento cricoaritenoideo posterior. Además de eso, hay que mencionar, ¿no? Que en su borde inferior, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? En el borde inferior de la lámina va a estar insertándose el ligamento cricotraqueal, ¿no? Otro cartílago a escribir son los cartílagos aritenoides, ¿no? Haciendo una breve introducción de los cartílagos aritenoides presentan una forma triangular y presentan tres caras. Tenemos una cara posterior, una cara medial y una cara anterolateral. Además de eso, se le describen dos apófisis, una apófisis muscular prolongada hacia posterior, y tenemos una apófisis vocal prolongada hacia anterior. Además de eso, tenemos un vértice que, como pueden ver, se articula con el cartílago corniculado, como lo habíamos mencionado, y tenemos una base, ¿no? Que sería la parte inferior de este cartílago aritenoides. En sí, este cartílago aritenoides, gran parte de este cartílago
es de tipo hialino. Sin embargo, su apófisis vocal está conformado por cartílago elástico. Por lo tanto, este no va a sufrir una osificación durante el envejecimiento, ¿no? Primero, pasando a describir su cara posterior, tenemos que se menciona que esta es triangular, lisa y cóncava. Ahora, en esta cara posterior, ciertos libros, ¿no? Como por ejemplo el Grey's Anatomy, la 41ª edición, menciona que solamente el músculo aritenoideo transverso, que es este de acá, se encuentra cubriendo la cara posterior y no insertándose en esta cara. Sin embargo, el Latarjet menciona lo contrario, ¿no? Que este músculo aritenoideo transverso se encuentra insertándose en la cara posterior, ¿no? Ahora, además de eso, el Latarjet menciona que la cara posterior también presta inserción a este músculo de acá, que es el músculo aritenoideo oblicuo, ¿no? Y este músculo aritenoideo oblicuo se encuentra por encima, ¿ya? De este músculo aritenoideo transverso. En sí, esto sería un error, ya que el músculo aritenoideo transverso ya se encuentra cubriendo la totalidad de la superficie de la cara posterior. Por lo tanto, no prestaría inserción a este músculo aritenoideo oblicuo. En sí, este músculo aritenoideo oblicuo se estaría insertándose acá en las apófisis musculares, ¿no? Y en los vértices, pero no en la cara posterior. Ahora acá tenemos a la cara medial. Entonces, la cara medial es, como pueden ver, estrecha, es lisa y además es plana. Esta cara medial se encuentra mirando a la otra cara medial del otro cartílago aritenoides y se encuentra revestida, ¿no?, de mucosa respiratoria. Además de eso, el borde inferior de la cara medial, que sería esta parte de acá, se encuentra formando parte de la porción intercartilaginosa de la hendidura glótica, ¿no? En un inicio habíamos mencionado, ¿no?, en la parte de funciones, que el espacio que hay entre las cuerdas vocales verdaderas, ¿no?, que sería este espacio de acá, acá pueden ver este espacio, correspondería a la hendidura glótica, ¿no?, o rima glotidis. Y en sí, esta hendidura glótica, como lo vamos a ver en ya la parte 2 o 3, va a prestar dos porciones, una porción intermembranosa y una porción intercartilaginosa, ¿no? Entonces, acá les adelanto eso, ¿no? La porción intercartilaginosa de la hendidura glótica se encuentra conformado justamente por el borde inferior de las caras mediales de los cartílagos aritenoides. Como última cara a describir de este cartílago tenemos la cara anterolateral. Entonces, lo primero que hay que mencionar que es que cerca del vértice la cara anterolateral va a presentar una eminencia que se conoce como colículo. A partir de este colículo nace una cresta, ¿no?, que es la cresta arqueada de Luschka. Esta cresta se dirige hacia posterior, se dirige hacia inferior y luego hacia anterior, ¿no? Y de esta manera va a delimitar dos depresiones, dos fosas, ¿no? Tenemos por arriba la fosa triangular y por abajo la fosa oblonga, ¿no? Y estas dos fosas van a prestar inserción a ciertas estructuras, ¿no? Primero, la fosa triangular va a prestar inserción a la membrana cuadrangular y al ligamento vestibular, ¿ya? Por si acaso, el ligamento vestibular se continúa con la membrana cuadrangular, ¿no? Corresponde al borde inferior, ¿no?, de esta membrana, ¿no?, que posteriormente lo detallamos en la parte 2. Bueno, además de eso, luego tenemos la fosa oblonga, ¿no? Y esta fosa oblonga en sí va a prestar inserción a algunas fibras del músculo vocal, ¿no? Cabe mencionar que el músculo vocal no se inserta principalmente en la fosa oblonga, ¿no?, sino se inserta en la apófisis vocal, ¿ya? Además de eso, hay que mencionar que en la cara anterolateral se está insertando el músculo tiroaritenoides, ¿no? Ahora tenemos la base del cartílago aritenoides. Entonces, esta base presenta una concavidad que corresponde a la carilla articular, ¿no?, la cual se va a estar articulando
con la carilla articular aritenoidea, que, como habíamos dicho, se encuentra presente en el borde superior de la lámina del cartílago cricoides, ¿no? Y de esta manera forman la articulación cricoaritenoidea, ¿no? Y como pueden ver, alrededor de estas superficies articulares, ¿no? Se está insertando la cápsula articular, ¿no? De la articulación cricoaritenoidea, ¿no? Y además de eso también tenemos presente al ligamento cricoaritenoideo posterior, ¿no? Ahora, en sí de esta base van a salir vamos a tener dos salientes, ¿no? Una que es la apófisis vocal y otra que es la apófisis muscular. Entonces, la apófisis vocal, como pueden ver, es una saliente que está orientada de manera anteromedial, mientras que la apófisis muscular está orientada de manera posterolateral, ¿no? Entonces, esta apófisis vocal va a prestar inserción al ligamento vocal, que lo tienen acá, y además también va a prestar inserción al músculo vocal, que lo tenemos acá. Por otro lado, tenemos la apófisis muscular, ¿no? Esta apófisis muscular va a prestar inserción a varios músculos. Tenemos al que se inserta en la apófisis muscular el músculo cricoaritenoideo posterior, al músculo aritenoideo transverso, al músculo aritenoideo oblicuo y también al músculo cricoaritenoideo lateral, ¿no? Bueno, esos serían los músculos que se insertan en esta apófisis. Eso ya sería todo en cuanto a la base, ¿no? Y las apófisis del cartílago aritenoides, ¿no? Y para terminar, algo rápido acerca de su vértice es que se encuentra articulándose con el cartílago corniculado, ¿no? Como lo pueden ver acá, y como medio de unión tenemos esta pequeña cápsula articular, ¿no? Ahora tenemos acá el último cartílago principal de la laringe, que es el cartílago epiglotis. En sí, para hacer una introducción de este cartílago, la epilotis presenta una forma de hoja, ¿no? Y como pueden ver, es una lámina delgada de cartílago elástico, ¿no? Este cartílago epilotis presenta dos extremos. Uno de estos es el extremo inferior, que también recibe el nombre de peciolo epiglótico. Y como pueden ver, se continúa con este ligamento de acá, que es el ligamento tiroepilótico, ¿no? El cual une ese extremo inferior hacia el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Luego de eso tenemos el extremo superior, que como pueden ver es curvado hacia anterior, y además de eso sobrepasa al hueso ioides por arriba, ¿no? En sí, este extremo superior se encuentra posterior a la raíz de la lengua, y como habíamos dicho anteriormente, este extremo superior es el que se encuentra mirando a la mitad del cuerpo vertebral de ese 3, ¿no? El límite superior de la extensión de la laringe. En sí, para la descripción de este cartílago epiglotis, vamos a tener una cara posterior, una cara anterior, que no se ve tanto, y tenemos dos bordes, ¿no? Un borde izquierdo y un borde derecho, ¿no? Lo pueden considerar como bordes laterales. Primero pasamos a describir la cara anterior del epiglotis. Entonces, acá tenemos un corte sagital de la cabeza y del cuello, y acá podemos ver a la epiglotis cortada, ¿no? Esta parte que está delineada correspondería a la cara anterior, ¿no? De la epiglotis. Entonces, como pueden ver, la parte superior de la superficie de la cara anterior se encuentra revestida de mucosa, ¿no? Acá lo podemos ver de mejor manera. Entonces, a partir de este revestimiento de mucosa se van a originar pliegues mucosos, que son estos de acá, ¿no? Están formados eh, puramente de mucosa, ¿no? Entonces, estos pliegues reciben el nombre de pliegues glosoepiglóticos, ¿no? Tenemos el medio y tenemos los laterales, ¿no? Estos lo que van a hacer es que van a conectar el cartílago epiglotis con la raíz de la lengua, que sería esta de acá. Además de eso, estos pliegues van a delimitar eh, pequeñas depresiones, que son las bayéculas. Acá las tenemos. Entonces, estas bayéculas tienen una función. Mientras nosotros dormimos, las bayéculas lo que hacen es servir como trampa para la saliva, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se produzca constantemente el reflejo de deglución, ¿no? Este reflejo de deglución empieza cuando el bolo alimenticio, o en este caso la saliva, toca
la superficie del orofaringe, ¿no? Y de esa manera se activa automáticamente este reflejo de ilusión, ¿no? Entonces, las valléculas están para que este reflejo no se active constantemente mientras dormimos. Otra cosa que hay que mencionar con respecto a la cara anterior de epilotis es que, como pueden ver, su parte inferior, acá tenemos, ¿no? Va a prestar inserción a un ligamento que es el ligamento ioepilótico, ¿no? Acá lo pueden ver de mejor manera. Entonces, este ligamento ioepilótico conecta la cara anterior de la epilotis con la parte posterior del cuerpo del hueso hioides, ¿no? Ese sería el cuerpo del hueso hioides, ¿no? Y como pueden ver, conecta con su parte posterior. Luego pasamos a ver la cara posterior, ¿no? Que acá la tienen delineada y acá la podemos ver directamente, ¿no? Esta cara posterior en sí en su mayoría es cóncava, sin embargo, en su parte inferior no presenta una convexidad vertical que corresponde al tubérculo epiglótico, ¿no? De esa manera se denomina. En sí, esta cara posterior se encuentra revestida completamente de mucosa respiratoria y si retiramos esta mucosa respiratoria, podemos ver que como marca le deja estas pequeñas depresiones, ¿no? A la cara posterior del epilotis, ¿no? Que son dejadas por justamente las glándulas, ¿no? Que están presentes en la mucosa respiratoria. Por último tenemos a los bordes laterales, ¿no? Teníamos uno derecho y uno izquierdo. Entonces, en estos bordes laterales va a estar insertándose en toda su longitud la membrana cuadrangular. Acá la vemos que está cortada, ¿no? Acá la podemos ver ya completamente, ¿no? Que como habíamos dicho, va a estar insertándose, ¿no? En la fosa triangular, ¿no? Y además de eso también se inserta por si acaso en el vértice y también en este cartílago acá, que es el corniculado. Ahora, en sí, esta membrana cuadrangular, como pueden ver en su cara interna, se encuentra revestida completamente de mucosa, ¿no? Y además de eso, con respecto a los bordes laterales de la epiglotis, se menciona que presta inserción a los pliegues faringoepilóticos, que serían estos de acá, acá lo pueden ver, y los pliegues aritenoepilóticos, ¿no? En sí no quiero hablar mucho acerca de estos pliegues, ya, pero simplemente que están formados por músculo, como pueden ver acá, y si se le reviste de mucosa a estos músculos, se forman estos pliegues, ¿no? Y en caso del pliegue aritenoepilótico, no hay que mencionar que, claro, este está formado por este músculo de acá, que es el músculo eh, aritenoepilótico, ¿no? Que se continúa con estos músculos de acá, que son los músculos aritenoides oblicuos, ¿no? Y bueno, este músculo aritenoepilótico no es componente del pliegue aritenoepilótico, ¿no? Para terminar con esta primera parte, ahora vamos a hablar acerca de los cartílagos accesorios, ¿no? Entonces, como había dicho en un inicio, estos cartílagos accesorios son pequeños, son inconstantes, aportan muy poco en cuanto a la estructura de la laringe y aparte de eso, la mayoría de estos, o bueno, todos están conformados de cartílago elástico, ¿no? Por lo tanto, no se osifican, a excepción de uno que vamos a mencionar ya posteriormente. Entonces, primero vamos a hablar acerca de este cartílago de acá, que es el cartílago corniculado, ¿no? Este cartílago presenta una forma cónica, ¿no? Y como habíamos dicho, se articula con el vértice del cartílago aritenoides, ¿no? En sí, este cartílago es inconstante y está más presente en las mujeres que en los hombres. Luego tenemos acá el cartílago cuneiforme, ¿no? Que como pueden ver es una pieza alargada, ¿no? De cartílago elástico que se encuentra en el espesor de la membrana cuadrangular a nivel de su borde superior. Este sería su borde superior y como pueden ver acá está el cartílago cuneiforme, ¿no? En sí este cartílago es inconstante, ¿no? Y se presenta más que todo en mujeres, ¿no? Llegando a estar presente en el 24% de los casos, mientras que los hombres llega a estar presente en el 15% de los casos. Luego de eso, tenemos al cartílago, tenemos a los cartílagos tritricios, ¿no?
Estos cartílagos triticios se ubican en el espesor del ligamento hioideo lateral a ese nivel, aunque puede variar su ubicación. Y acá los tenemos, ¿no? En sí, estos cartílagos son inconstantes, estando más que todo presentes en las mujeres, ¿no? Llegando a estar presentes en un 9,5% de los casos, mientras que en los hombres llega a estar presente en el 7% de los casos. En sí, como había dicho, el cartílago tritricio, ¿no? Como es un cartílago accesorio, es común que sea de cartílago elástico. Sin embargo, en un estudio publicado en el 2010 acerca de la relación entre el nervio laríngeo interno y el cartílago triticio, los investigadores encontraron que el 51% de los cartílagos triticios de los 86 cadáveres analizados histológicamente en ese estudio, en sí ese 51% eran cartílagos de tipo hialino, ¿no? Entonces pueden osificarse estos cartílagos triticios en caso de que sean de tipo hialino, ¿no? Entonces, según ese estudio, parece que es común que los cartílagos triticios sean de tipo hialino, además de ser de tipo elástico. Por último, acá tenemos otros cartílagos accesorios, ¿no? Vamos a describir este de acá, que es el cartílago interaritenoideo de Luschka. Como lo dice su nombre, este cartílago se encuentra entre los dos cartílagos aritenoides, ¿no? Y se encuentra dentro del grosor de este cartílago de acá, que tiene forma de Y, que es el cartílago crico corniculado. También recibe otros nombres este ligamento, como por ejemplo ligamento de Yugal, ligamento interaritenoideo y ligamento cricofaringio. Ese término es como lo menciona el Atterjet, ¿no? Cricofaringio. Entonces, como pueden ver, este ligamento parte desde el borde superior, ¿no? del cartílago cricoides y luego se bifurca, ¿no? Se bifurca y se inserta en el vértice, ¿no? de los cartílagos aritenoides, ¿no? Y también en los cartílagos corniculados. Bueno, eso sería todo en cuanto a este cartílago interaritenoideo, ¿no? Luego tenemos otros cartílagos accesorios que son los sesamoideos. Tenemos los sesamoideos anteriores y los sesamoideos posteriores, ¿no? En sí no tengo imágenes en donde podamos ver estos cartílagos sesamoideos, pero los describiré rápidamente, ¿no? Entonces, se menciona que los cartílagos sesamoideos anteriores se encuentran en el espesor de los pliegues vocales, ¿no? O también llamadas cuerdas vocales verdaderas. Se encuentran justamente en el extremo anterior de estos pliegues vocales, ¿no? Por otro lado, los cartílagos sesamoideos posteriores se ubican eh, en el espesor del ligamento vocal próximo a la apófisis vocal, ¿no? Entonces ahí se ubican esos sesamoideos posteriores. Ahora, algo que quiero mencionar es que en este artículo, ¿no? Que tiene este título, este de acá presenta una descripción diferente para los cartílagos sesamoideos posteriores, ¿no? Y acá los puedo mostrar. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Estos cartílagos sesamoideos posteriores en sí, según este artículo, mencionan que se encuentran articulándose con el vértice de los cartílagos aritenoides y con los cartílagos corniculados. Con eso ya habríamos finalizado la primera parte de laringe. Acá tienen todas las referencias utilizadas para hacer este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte de laringe.